Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano damos inicio. Vamos a arrancar la plática porque aquí en el podcast queremos que sea muy orgánico. Ahora la cuestión, no nada rígido, nada estructurado, aunque tenemos muy claro lo que queremos tocar hoy, ¿verdad? Gracias al guión. El guión nos dice por dónde nos vamos a ir, es como la hoja de ruta, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda un poco para movernos, es nuestra brújula. Pero primero agradecer a David Damasio Sebastián Silva por apuntarse, ¿verdad? Estar acá en el podcast, en este episodio, para charlar un poquito, en unos minutos, sobre aviación. Un extracto de información referente a esto que está en el guión es que decía un medio que la región de América Latina y el Caribe es uno de los territorios más extensos y complejos en el mundo. Me parece importante esto. Y dice que como resultado de esto, parte del sector de transporte y logística y la industria del transporte aéreo desempeña un papel vital para conectar a las personas y a las comunidades con el resto del mundo. Por eso, para hablar de este tema, que es no menor, que es clave, ¿verdad? Qué bonito hablarlo con dos personas que saben de esto y que están involucradas, ¿verdad? Es que esto es así. O sea, si vamos a hablar de la nieve, hay que hablar con alguien que estuvo en la nieve, ¿verdad? No con alguien que leyó, que dice que es blanca. Sino, si vamos a hablar de aviación, qué bueno hablar con Sebastián y con David. Bueno, bienvenido, David. Bienvenido, Sebastián, aquí al podcast. ¿Cómo está, Sebastián? Lo saludamos hasta Chile. ¿Cómo va todo por allá? Bien, espectacular, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Sé que allá son casi cerca de las 6 de la tarde, acá ya son las 9 de la noche, está bastante oscuro, en un Chile que está comenzando a temperarse un poco más, llegó la primavera, así que están comenzando a ver un poquito más de temperatura. Hace un par de semanas teníamos 0 grados, ya hoy día está comenzando a subir considerablemente, así que muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de participar desde acá, desde Chile. Sebastián, también vos tenés tu podcast, estás metido en esto, no solamente estás en lo que es la industria aérea, sino también tenés tu propio podcast. Bueno, de eso platicarnos un poquito antes de arrancar, por favor, con la gente que está aquí escuchándonos Desde la Azotea. Sí, bueno, por supuesto. La verdad es que sí, el año pasado, en plena pandemia y en un momento en el que yo estuve suspendido laboralmente, yo tenía, mi padre, para partir desde el principio, mi padre fue locutor durante 55 años, así que la verdad es que siempre traté de seguirle los pasos de una u otra forma. Y una vez que estaba suspendido, mi padre lamentablemente estaba en el hospital y decidí comenzar con un nuevo proyecto como una forma de honrarlo, como una forma de generar un espacio en el que pudiésemos conversar de otros temas que son distintos, como lo es la aviación, como lo es conversar también un poco acerca de las historias y los desafíos que han tenido las personas y tener la opción de que con esas historias de aviación, de desafíos, de experiencias, poder compartirlo con otras personas a lo largo del mundo, del misma habla, por supuesto, del habla hispana. Ajá. Y poder generarles una herramienta y una inspiración y motivación a quienes pertenecemos al mundo de la aviación y a los que no pertenecen al mundo de la aviación. Eso es muy importante. Lamentablemente mi papá fallece en septiembre del año pasado, ya se cumplió un año desde que falleció. Uh-huh. Y eso fue aún más la fuerza que me dio para continuar con este proyecto y llevarlo a ejecución. Uh-huh. Y desde diciembre del año pasado comencé con el primer episodio de Café en Vuelo, donde nos juntamos cada semana con algún invitado que por lo general tiene que ver, es del mundo de la aviación, con quien conversamos acerca de, como te mencionaba, sus historias, sus alegrías, sus penas, los desafíos, las experiencias de vida que ha tenido, y con eso generar un poquito de conciencia a quienes no conocen del mundo, a quienes no conocen de este rubro de aviación. Y también he tenido otros invitados que han tenido cosas muy lindas que entregar también. He estado con gente que ha estado en puestos críticos, por ejemplo, durante el periodo de pandemia, o distintos casos. La semana pasada, por ejemplo, estuve con todo el personal del área de comunicaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez del Aeropuerto Internacional de Santiago, cómo se está desarrollando el crecimiento del aeropuerto, cómo se ha visto durante la pandemia, y finalmente
qué es lo que se viene ahora, que se va a inaugurar el nuevo terminal de Santiago, nuevo terminal internacional. Así que la verdad es que ha sido una oportunidad para generar conciencia, para generar motivación, inspiración en quienes escuchan este podcast. Y la verdad es que ha sido una aventura muy, muy entretenida, muy fascinante. Qué maravilla. Se nota que estás ya acostumbrado a los podcasts porque no te cuesta hablar. Y yo por eso traje mi café hoy también, precisamente por Café en Vuelo. De hecho, estoy viendo el logo detrás tuyo. Allá veo el logo del podcast, Sebastián. Ahí lo estamos mirando exactamente. Esto para los que van a mirar luego también el video podcast, ¿verdad? Los que no solamente por Spotify nos sigan, sino también que vean el video. Ahí está. Y que vayan a Spotify también a buscar Apple Podcast también Café en Vuelo, ¿verdad? Por favor, para que escuchen. Súper interesante todas las charlas. Bueno, Sebastián, ¿qué tal si saludamos también a David? David está aquí en Costa Rica, entonces estamos cerca, David. Bueno, contanos y contarle también a la gente un poquito sobre David. Antes de empezar con nuestra plática del día de hoy. Adelante, capitán. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a los que compartimos el ratito del día de hoy para crear este podcast de un tema tan apasionante, por lo menos para mí lo es. Sí. Desde muy niño la pasión por la aviación empezó cuando tuve la oportunidad de volar por primera vez en un avión y desde entonces sabía que la aviación era lo que yo quería en mi vida. Al punto que, bueno, todo lo que he hecho en mi vida ha tenido que ver con la aviación. En algún momento pues obtuve mi primer licencia aeronáutica, que fue de tripulante de cabina pasajeros. Después ya empecé a estudiar aviación propiamente, me hice piloto comercial de aviación y al mismo tiempo que estaba con la carrera, digamos, de vuelo, pues por insistencia de mis papás para obtener una carrera universitaria, pues opté por estudiar administración del transporte aéreo. Entonces, todo se ha venido combinando. Actualmente trabajo para el Ministerio de Seguridad Pública, específicamente en el Servicio de Vigilancia Aérea, que como sabrán, para las personas costarricenses y los no costarricenses que nos escuchen, como en Costa Rica no tenemos fuerzas armadas ni nada que se le parezca, nuestro Servicio de Vigilancia Aérea vendría a ser lo que en otros países es una fuerza aérea. Hace las veces de fuerza aérea. Ya tengo casi 4 años de trabajar con el Ministerio de Seguridad y actualmente me desarrollo también un poco en la parte de creación de política pública para la aviación. Entonces en eso es lo que nos hemos venido desenvolviendo más recientemente y a su servicio siempre. Qué maravilla. Y por lo que nos comentaron también al inicio, nos dimos cuenta que sus progenitores tienen que ver con las comunicaciones también, ¿verdad? Sí, así mismo lo expresó Sebastián y también David. Sí, claro. De hecho, le comentaba al principio que en efecto, mis papás, los dos, de hecho se conocieron. El amor surgió en un canal de televisión. Y entonces mi mamá como periodista en ese momento me parece que era jefa de redacción de un canal y ahora mi papá era el jefe de postproducción. Y durante toda su vida se han desenvuelto en ese ámbito. Entonces los micrófonos, las cámaras y los cables definitivamente no me son ajenos y más bien hasta me llaman. Ahí está, y aquí estamos justamente. Y bueno, entremos ya que estamos ya tan compenetrados, ¿verdad? En todo esto y no nos cuesta hablar frente a un micrófono y expresar lo que sabemos y lo que pensamos. Voy a citar algo que externó la CEPAL y que ustedes pueden reaccionar también, ¿ok? Desde su posición, su experiencia. Decía que si los gobiernos de Latinoamérica, pusieran en práctica una serie de políticas económicas y regulatorias que están tan de moda, ¿verdad? Ahora con todo esto de la pandemia, la regulación. Dice, pero políticas que faciliten el desarrollo del transporte aéreo. La demanda podría más que triplicarse y eso hace que la contribución económica pueda crecer y ponen cifras de 530,000 millones de dólares en términos de Producto Interno Bruto y 11.9 millones de empleos sustentados por la aviación, gracias a la aviación. Estamos hablando de activación económica. Bueno, ¿con qué tipo de políticas o acciones podemos acompañar esta sugerencia de la CEPAL? La CEPAL simplemente dice, adopten políticas económicas y regulatorias, ¿ok? Que activen, que permitan el desarrollo del transporte aéreo. Pero ¿como cuáles?
¿Qué piensan ustedes a partir de la experiencia y viendo todo lo que se ha sufrido? Sí, puedo usar ese término, en lo que conlleva toda la industria. ¿Qué pueden comentar? ¿Qué tal si empezamos con Sebastián desde Chile, ¿verdad? Porque allá es más tarde. Entonces, empezamos por allá. No. Oye, aquí en todo caso a las 9 de la noche sigue siendo un horario muy bueno, normal, sí. Digamos. Sí. Antes de las 11 de la noche aquí siempre estamos despiertos, así que no hay problema. Mira, la verdad es que creo que es una aseveración muy cierta. Creo que hace mucha falta desde el inicio de la pandemia, que aquí hace falta a nivel mundial una hoja de ruta. Una hoja que nos signifique alinearnos bajo ciertos conceptos y poder llevar hacia una reactivación, que no solamente una reactivación de la aviación, sino que también una reactivación económica. Y eso se traslada, obviamente, a ciertas normas, reglamentos y, por supuesto que sí, normas internas de cada país y en relación con los países vecinos, los países hermanos. Creo que si hay medidas que se deben tomar de apertura, tienen que ir relacionadas, ¿no es cierto?, a esta gran hoja de ruta que debiésemos haber tenido hace muchos meses. Hace mucho tiempo que debíamos haber tenido una guía general, porque finalmente lo que han hecho los países de Latinoamérica, así como también países de Europa y países del norte de Estados Unidos, del norte de América, digamos, han generado sus propias políticas. Hay países que definitivamente han decidido cerrar. Hay países que definitivamente han puesto normas sanitarias muy estrictas. Aquí en Chile, hace no mucho, tú tenías que hacer una cuarentena de 14 días antes de poder volver a salir. Un pasajero, de hecho, las fronteras siguen cerradas. Un pasajero que viene desde el extranjero no puede volver a ingresar. Y eso ni siquiera estoy considerando todo el daño que se ha causado desde atrás. O sea, tú hablabas de los puestos de trabajo. Es que sin duda, porque los puestos de trabajo no solamente en el rubro de la aviación, sino que también en el turismo. Los puestos de trabajo, desde la persona que limpia el aeropuerto en el que se trabaja, hasta el último piloto, hasta el último gerente de una línea aérea. Las conversaciones tienen que ser no solamente entre los países, sino que también los beneficios para las líneas aéreas. En el caso mío, por ejemplo, mi línea aérea, ojalá pudiese tener la opción de poder optar a una libertad que permita que no necesariamente teniendo su base en Chile o su base en Argentina o su base en Colombia, pueda generar rutas comerciales desde otros países y desde ese otro país volver a salir, que es lo que no se permite en este momento. No todos los países tienen esa libertad. La posibilidad de que un país, que una línea aérea X que tiene base, por ejemplo en Chile, nosotros pudiésemos operar, estoy inventando, a Colombia, y desde Colombia nosotros pudiésemos sacar un hub hacia Miami, por inventar algo. Entonces, si esas libertades comenzasen a existir, no sería necesario tener que esperar que una línea aérea se tenga que desarrollar, tanto en carga como en pasajeros, en ese país para generar más trabajo. No sé si me explico a la idea a la que voy. Eso sería, pero fantástico, poder generar esta libertad en la que nosotros pudiésemos, como aerolínea montada en Chile, en Argentina, en Colombia, donde sea, pueda generar otras rutas desde otros países. Bueno, aquí decimos, la dejó picando, David, me parece, la dejó y muy buen punto. David, por favor. Mira, yo estoy encantado con la posibilidad de tener a alguien de Chile acá porque nuestras sociedades son muy parecidas y pensamos, digamos, en un modelo de desarrollo macroeconómico bastante similar a pesar de las obvias diferencias, ¿verdad? Yo sí te quisiera apuntar a datos muy particulares. Y es que, por ejemplo, en Costa Rica, la aviación y el turismo en general, vamos a ver, generan más de 219,000 empleos, 400,000 indirectos y en Costa Rica la aviación y el turismo significan el 9% del Producto Interno Bruto, por más de 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, algo que ha quedado de lado, y no es solo Costa Rica, sino ha sido la región en particular, es la facilitación. Nos olvidamos de que la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, nos llama no solo a regular y a velar por el buen funcionamiento de la aviación, sino también a facilitar las condiciones para que los operadores y los usuarios puedan acceder de manera oportuna, a bajo costo y de manera eficiente y segura a los servicios aeronáuticos. De tal manera que
yo pensaría que una buena estrategia para las personas que trabajan, digamos, en la toma de decisiones, entiéndase la parte política de nuestros países, miren su óptica, o más bien giren su óptica hacia la creación de oportunidades para la aviación. Y no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Por ejemplo, en el año 2006 y hasta 2012 más o menos, República Dominicana, que es un caso de referente y de referencia por la Organización de Aviación Civil Internacional, gestó este modelo de un cambio radical en la política aérea nacional, significando beneficios por más de 935 millones de dólares anuales, solo por haber, digamos, cambiado la concepción que ellos tenían de cómo hacer política aérea. Entonces su PIB, su Producto Interno Bruto, creció 15.5% únicamente de los cambios originados por estas facilidades en la industria. Entonces, la liberalización de la industria genera más atracción para los inversionistas. Más inversionistas significan menores costos de ingreso para la industria. Menores costos de ingreso se traducen en menores costos para los operadores y para las personas, más fuentes de empleo y más riqueza para todos. Entonces, nosotros debemos asimilar a la aviación como un motor de desarrollo económico, no solo para la industria, sino un motor de desarrollo económico social, con incidencia macroeconómica. Entonces, cuando nosotros hablemos de trabajar en la creación de política para la aviación, para la aeronáutica, para inclusive ahora que está en boga de todos la creación de agencias espaciales. Dame un segundito. Es que el perro se volvió loco. Ahí eso vamos a tener que editarlo. No pasa nada. Sí se volvió loco. Algo pasó, pero esperemos que no sea nada grave. Es una moto. Dame un segundo. Quería salir, Sebastián. Quería salir el perrito de David también en el podcast. No. Claro, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Oye, esto igual. Bueno, ahí vamos. Ya lo tenemos de regreso a David. Sí, ya, ahora sí estamos. Te decía que cuando tengamos una concepción, digamos, de que las afectaciones o la incidencia de la aviación es macroeconómica, vamos a entender de que conviene entonces que como país, como región, como universo entendamos que conviene fortalecer la aviación para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Porque inclusive el Foro Económico Mundial nos manda un gráfico que con mucho gusto se los voy a compartir para que los podamos después poner en el video podcast, claro, donde se vinculan todas las actividades del quehacer humano con la aviación. Entonces, vienen temas como Antártica, África, empleos, migraciones, impuestos, Internet de las cosas, geopolítica, niñez, adolescencia, igualdad de género. Todos esos temas de alguna forma u otra están vinculados con la aviación. Entonces, cuando fortaleces esta industria, ciertamente estás creciendo como sociedad y estás teniendo réditos en áreas en las que ni siquiera te imaginas. Qué maravilla. Y es que algunas publicaciones, bueno, pero no recientes, desde siempre, catalogan a la región América Latina como una zona vibrante y dinámica, ¿verdad? Y yo creo que las personas que están en la industria empatizan con esto, y me gustaría que así que brevemente también nos compartieran, empatizan con que es una región tan vibrante y tan dinámica como la catalogan, o sea que entonces sí vale la pena ejercer este tipo de políticas. ¿Qué pensás, Sebastián? Definitivamente, mira, estoy muy de acuerdo con lo que dijo David. Creo que la aviación en los países de Latinoamérica definitivamente tiene una afección importante en la macroeconomía de cada uno de esos países. Por ejemplo, el caso de Chile, si bien nosotros aquí tenemos un porcentaje altísimo que está sobre el 65% del movimiento de la carga, por ejemplo, el caso de la carga está sobre el 65%, incluso el 70% en algunas ocasiones del año se mueve por vía marítima. Sí hay una afección de mayor al 10%, entre el 10 y el 12% de movimiento que se hace vía aérea. Entonces, efectivamente, cuando tú entiendes que macroeconómicamente se te ve afectado el país,
Entonces tienes que aplicar políticas de cambio. Y definitivamente con el caso de que es vibrante y que es explosivo, estamos viviendo un momento en el que se están dando oportunidades que nadie creía que se podían dar. Están comenzando a salir nuevas líneas aéreas, están comenzando a generar nuevos tipos de tráfico. Hay líneas aéreas low cost, por ejemplo, que han pasado a ser carga, algo que no lo tenían estimado en ningún momento. Una línea aérea, para que tengas una idea, una aerolínea de solo pasajero, si comienza a pasar a la línea carga, comienza a generar entre un 1,5 y un 3% del revenue que tienen, pasa a ser solamente de carga, lo que es muy bajo. Sin embargo, esta crisis ha generado es que esas políticas cambien, que esa forma de ver la aerolínea low cost, en el caso de la low cost, cambie. Y ese 3% está comenzando a ser muy válido. Por lo tanto, se comienzan a generar nuevas opciones en cuanto a carga y pasajero y además nuevas opciones de ruta. En Colombia están comenzando a salir 2 líneas aéreas nuevas. En Estados Unidos ni hablar. Estados Unidos es muy diferente a lo que estamos viviendo en Latinoamérica, pero sin embargo muy explosivo, ha tenido una recuperación muy amplia y además que están quedando cortos incluso de tripulaciones. Estamos hablando de que las aerolíneas grandes como Delta, como United, American han tenido que cancelar de hasta 200 vuelos semanales porque no alcanza la cantidad de tripulación suficiente para poder cubrir estos puestos. Y no deja de ser extraño que aquí sí está comenzando a pasar lo mismo. Está comenzando a pasar que las empresas se están quedando sin tripulaciones porque está comenzando a haber una reactivación y una alternativa, una nueva opción de generar movimientos, no tan solo en la carga, sino que también pasajeros. Lo que ha crecido mucho aquí en este país, puntualmente aquí en Chile, entre Chile, Colombia, Perú, es el BFR, que se llama, el Visit Friends and Relatives, por ejemplo. Hace 25 años, cada uno vivía en su país en Latinoamérica. Hoy día estamos todos repartidos por todos lados. Esto es muy cosmopolita. La mayoría de las grandes capitales de los países de Latinoamérica hoy día no solamente tienen a los oriundos de ese lugar, sino que hay pertenecientes de distintas partes de Latinoamérica. Y eso te genera un movimiento gigantesco. Y hoy día están comenzando a levantarse las cuarentenas, están comenzando a levantarse las restricciones, y obviamente es extremadamente explosivo y vibrante lo que está comenzando a pasar. Se está generando un fenómeno increíble. Yo digo, nosotros a contar del 1 de octubre se vuelven a abrir las fronteras y las horas de vuelo se dispararon. Las horas de vuelo, las rutas, y eso es lo mismo que está pasando en otros países. Por eso es muy importante lo que comenzamos a hablar al principio, esto de que haya una política general a nivel latinoamericano y que digamos, bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir y nos vamos a aportar unos a otros, gobiernos con gobiernos, tener muy claro. Lo que dice David es, y quiero destacarlo, de verdad que es muy cierto, la macroeconomía en la que está metida la aviación hoy día. Entonces, sin duda que es muy vibrante y explosivo todo lo que está pasando. Y el año 2022 va a ser un año muy interesante en la aviación a nivel latinoamericano. Yo quisiera aportar otros datos para que entendamos el dinamismo y la interconexión que tiene la aviación, por lo menos en la región. Y es que la región de América Latina y el Caribe genera el 7.7% del tráfico de pasajeros global. Casi el 10% del tráfico de pasajeros global se genera en nuestra región. Eso significa que 3.2 millones de vuelos anualmente se generan en la región, entran o salen a nuestra región, 356 millones de pasajeros en 178 aerolíneas únicamente en la región, sin contar, digamos, el movimiento gestionado en la parte norte del continente, entiendas Estados Unidos y Canadá, solo 178 aerolíneas de nuestra región, 2.2 millones de toneladas de cargo, 493 aeropuertos comerciales internacionales, 31 proveedores de servicios de navegación aérea y nuestros aviones van llenos en un 81% de su capacidad total. Es una capacidad casi que plena. Y yo creería que también parte de las cuestiones que debemos reformularnos es dejar de pensar en que la aviación, como lo decíamos al principio, deja de ser solo aviones, deja de ser solo pilotos, deja de ser solo mecánicos. Hay que pensar en otras áreas también que hay que fortalecer.
Por ejemplo, estamos trabajando en alguna propuesta para la incidencia y, digamos, cambiar la hoja de ruta y el panorama de la política aérea nacional costarricense, por lo menos. Y hemos pensado que es conveniente también en reformular las tasas impositivas actuales. Por ejemplo, la OASI en uno de sus documentos manda a que los productos aeronáuticos no deberían estar sujetos a tributo, pero que sí lo están. Esos tributos deben, digamos, que reinvertirse en la misma industria. Por lo tanto, en Costa Rica tenemos un impuesto de salida, como en muchos países, y parte de la propuesta es que destinemos parte de ese porcentaje, de ese tributo que estamos recibiendo de cada pasajero que sale de nuestro territorio a la investigación y desarrollo de tecnologías de propulsión verde. Es decir, en que Costa Rica no solo es un país receptor de turismo, sino también innovador, disruptivo y desarrollador de tecnologías para el objetivo CORSIA, que CORSIA, para los que no están como muy, digamos, metidos en el tema aeronáutico, es el esquema de descarbonización mundial de la aviación que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional, para que en el año 2050 nuestras emisiones de dióxido de carbono sean el 50% de las que generamos en el año 2005. Es decir, es muy poco la cantidad de dióxido de carbono que vamos a poder generar, digamos, en 2050. Y tenemos que trabajar hacia eso. Y esa dinámica, digamos, de fortalecimiento de la industria, de la investigación y desarrollo, del fortalecimiento de los talleres aeronáuticos, de la liberalización de la industria, de la integración de los operadores aéreos nacionales e internacionales con la comunidad, para que las aerolíneas domésticas contraten gente de los pequeños pueblitos donde están los aeródromos, donde los agricultores se sientan confiados y vean accesible y barato trasladar sus productos vía aérea hacia el centro del país, donde van a salir exportados internacionalmente. Hacia eso es lo que la política internacional, no solo nacional, tiene que volver sus ojos. Porque la aviación no son solo los aviones de 250 pasajeros, ¿no? Estamos pensando en que la agricultura, en que la aviación privada, en que los operadores domésticos regionales también necesitan de un impulso, y ellos ciertamente no son sujetos, digamos, de interés para las más recientes, digamos, generaciones políticas. Entonces, hacia eso vamos y hacia eso tenemos que trabajar. Bueno, yo voy a comentar dos cosas que me impactan. Ahora, David comentaba, por ejemplo, en Costa Rica, lo que aporta la industria es equivalente al 9% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Y en Costa Rica le destina el 8% del Producto Interno Bruto al sector educación. Quiere decir que la industria genera un poco más de lo que Costa Rica le destina a la educación. O básicamente, la industria le puede proveer a Costa Rica lo que destina a la educación perfectamente anual. Entonces me llama mucho la atención, es un dato no menor, porque todos los gobiernos quieren apostar por educación y dicen de dónde tomo dinero, ¿verdad? Porque no hay. Y dice que la educación es el futuro. Bueno, aquí tenemos un referente y un pilar de cómo hacerlo y por dónde podemos tomarlo de acá. Hay datos que apuntan que la industria se va a duplicar en los próximos 20 años. Por eso me impactó, esa es la segunda cosa que quiero decir, lo que nos decía David, que para el 2050 se prevé que lo que es carbono, ¿ok? Sufre una reducción del 50% con respecto a datos del 2005, pero para el 2050 se va a ver, ya se habrá duplicado lo que es los viajes que van a existir hacia y dentro de la región, ¿verdad? Entonces me llama, es impresionante eso, es decir, que va a haber más viajes, va a haber más movimiento, pero va a haber descarbonización. Entonces es un dato no menor también a mencionar de que la industria no solamente está empujando en crecimiento, sino también de la mano con el medio ambiente, y eso es realmente el futuro, ¿verdad? Por eso es que tenemos que volver los ojos hacia los combustibles sostenibles de aviación. Tenemos que mirar o volcar nuestra mirada y nuestros esfuerzos a pensar de la reformulación de nuestra estrategia política, no solo política, sino también operacional. Eso va a significar, por ejemplo, el rediseño de procedimientos de llegadas, salidas, procedimientos de terminal en los aeropuertos.
Y de eso yo me ponía a pensar, porque, bueno, un dato al margen, yo parte de mis trabajos le ofrezco servicios a una universidad como jurado de pruebas de grado, y le decía a un aspirante al grado de bachillerato en administración del transporte aéreo que cómo veía él los aeropuertos del futuro. Y es algo que no hemos pensado. Vamos a ver, ahora el repostaje o la alimentación, digamos, de combustible para un avión tarda menos de 45 minutos, bastante menos que eso, pero si apostamos por aviación eléctrica, entonces vamos a tener que desarrollar sistemas que carguen a los aviones de manera plena, para suficiente para la ejecución de su vuelo, en menos de ese tiempo también. Entonces vamos a tener que desarrollar tecnologías para eso, y estamos ciertamente lejos de lograr una eficiencia energética, digamos, en la electricidad como para suplir vuelos transoceánicos con aviación eléctrica. Todavía estamos algo lejos de ahí. Y de hecho la misma industria Airbus, una marca de aviones, nos manda y nos data y nos dice, bueno, para 2050 la aviación eléctrica todavía no va a tener el potencial suficiente para desarrollar vuelos de long haul, digamos, de vuelos largos. Pero sí, la industria o el hidrógeno como fuente de energía y una nueva tecnología que se llama Power to Liquids, que sería interesante que la gente investigue por ahí en qué consiste la tecnología Power to Liquids. Y son cosas que ya se están trabajando, porque el objetivo es aviación al doble de la operación actual, pero el 50% de la emisión de dióxido de carbono que generábamos para 2005. Es un reto gigantesco, es un reto enorme, y eso es lo que tenemos que trabajar las personas que estemos de aquí a 2050, si es que llegamos, ¿verdad? Si es que llegamos. Justamente voy a hacer una fusión ahí con un par de preguntas que tenemos en el guión, Sebastián, para que también nos puedas comentar, porque el tiempo se nos ha ido volando. Entonces, valga la redundancia, estamos hablando de aviación y el tiempo se fue volando. Antes de la pandemia, la tasa de crecimiento anual en términos de la industria era el 6% aproximadamente, y de hecho había un reflejo fuerte de algunos gobiernos, del sector, modernizando aeropuertos, terminales. Bueno, estaban empujando. Estamos hablando de pre-pandemia, ¿verdad? Bueno, ya sabemos lo que ocurrió con la pandemia. Y sabemos que no sabemos. Yo digo y pongo sobre la mesa que afectó, pero ustedes son los que tienen la última palabra en ese aspecto para decir sí afectó o no afectó, porque ustedes son los que están de lleno en la industria, y justo quiero que también comentes eso como parte de tu respuesta, Sebastián. Ahorita te doy la palabra, pero también de una vez que puedas comentar sobre este dato, y es que la región pasó de tener, estamos hablando, un dato muy importante, pasó de tener 2.280 pares de ciudades conectadas a 1.615. Ojo, 665 menos rutas que en 2019. Estamos hablando vea lo que la pandemia, ¿verdad? En términos numéricos, con ciudades conectadas, comenzó a impactar. Más de 600 pares de ciudades menos conectadas, como el caso de Auckland y Santiago de Chile, ¿verdad? Y también Air New Zealand o Dubái con Buenos Aires. Ahora quiero que nos comentes algo, Sebastián. Lo viviste desde adentro, desde el ojo del huracán. ¿Cómo has visto ese proceso de lugares que dejaron de estar conectados con este proceso de reactivación y de recuperación? Ahora dijiste que el 2022 va a ser un año interesante. Bueno, seguro has visto algo en estas últimas semanas que te hace decir eso. Bueno, por favor, coméntalo. Sí, mira, bueno, sin duda que ha sido un golpe muy fuerte para el mundo de la aviación. Las estadísticas hablan por sí solas. Hoy día justamente conversaba con un capitán que no pudo volver a trabajar. Él fue desvinculado, y hablábamos que el 57% de las tripulaciones a nivel mundial está hoy día, o sea, fue en su momento y progresivamente desvinculada de las distintas compañías aéreas. Así que creo que ese 43% restante tampoco vivimos los mejores momentos del mundo, y no lo seguimos viviendo hasta ahora. Ha significado
una cantidad de desvinculación importante, no solamente de tripulaciones, sino que también en la industria aérea, como comenté, de todos sus personajes, personal de tierra, personal de apoyo, aporte y trabajo con el pasajero, transporte al cliente, servicios de transporte, servicios turísticos. Aquí todo llegó a cero, llegó un momento en el que todo llegó a cero, en el que la aviación cayó al 95%, al 96% de la operación. Los que nos quedamos, muchos pasamos por periodos de suspensiones laborales, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Algunos que tuvieron un poco más de suerte, a lo mejor 3 meses y volvieron a volar, con pocas horas, con rutas cortadas. Las líneas aéreas consideran un porcentaje menor al 5% de aquellas rutas que no resultan o que son rutas experimentales, en el sentido de que cuando están operando en tiempos normales, estamos viendo prepandemia, menos del 5% de estas rutas son rutas que yo estoy intentando poner como una ruta nueva y experimentar para ver si me funciona o no me funciona. Entonces, cuando tú ves la estadística, y la estadística que nos entregaste, Juan Carlos, de la cantidad de rutas que se perdieron y la conexión que se perdió, es realmente devastador. Ahí no habían rutas experimentales. Por lo tanto, el nivel de desconexión fue altísimo. Sigue siendo un nivel muy grande de desconexión. Naturalmente, ¿qué es lo que ha pasado con el proceso de recuperación? A medida que las políticas públicas y las políticas sanitarias de cada uno de los países ha ido tomando el control de la situación sanitaria y la crisis económica, lo que ha pasado es que han habido reactivaciones que son puntuales dentro de esos países. Ya hemos visto políticas como la de Brasil, que simplemente ellos abrieron todo, no tomaron un control sanitario importante, con medidas importantes que significasen a lo mejor una restricción en los viajes, sino que ellos simplemente mantuvieron la ruta, mantuvieron todo. Sin embargo, el efecto se produjo en la gente, que la gente fue la que no quiso viajar porque tenía miedo. En el caso de Argentina hubo un cierre total, absolutamente total, no se permitía salir absolutamente a nadie. De hecho, hace no más de 2 semanas, las restricciones para entrar y salir del país eran limitadas a 600 pasajeros. Aquí en el país, aquí en Chile puntualmente, se comenzaron a permitir las salidas del país a medida que las personas estuviesen con su segunda dosis. Por lo tanto, todos los países de Latinoamérica han tomado políticas internas distintas y la reactivación ha ido desde adentro hacia afuera. Esa es una condición que se va a mantener. Es natural que el comercio doméstico, el comercio aéreo doméstico se comience a recuperar de manera paulatina, y sin duda que el tráfico internacional sigue muy, muy deteriorado. Líneas aéreas como por ejemplo la TAM, aquí en Chile todavía a nivel general, tanto internacional como nacional, todavía no logran recuperar un 53%, ni siquiera han llegado al 55% de su recuperación total. Entonces, ¿eso qué significa? Aeronaves en el piso, gente sin trabajo, desvinculaciones, cambios de los conceptos de cómo voy a llevar las aerolíneas. Las grandes gerencias han tomado decisiones como, por ejemplo, llevar las aerolíneas al capítulo 11. En vez de quebrar, llevarlas al capítulo 11. Avianca, capítulo 11. LATAM, capítulo 11. Hoy día recién, Avianca, hace, me parece, no más de una semana, se les aprobó el plan de reorganización y reestructuración y van a poder comenzar a salir del capítulo 11 en Estados Unidos. Lo mismo con LATAM. LATAM ya presentó su plan, vuelve a reestructurarse todo, donde ha significado que muchas aerolíneas también reinventen su forma de pensar. Entonces ya ahora a lo mejor voy a tener que ser más híbrida, orientada hacia el low cost, donde yo externalizo los servicios. Hay aerolíneas como JetSmart, como Viva, etcétera, que externalizan todos los servicios. Entonces, en vez de tener personal de tierra, personal de mantenimiento, personal de atención al cliente, ellos prefieren tener todo tercerizado y tener que depender de otras empresas para que hagan este trabajo. Esas otras empresas, por supuesto, quieren mantener también los costos bajos, por lo tanto, van a ir en la medida del crecimiento y la demanda de lo que les exija esta línea aérea. Por lo tanto, tampoco van a estar contratando mucha gente y van a ir en un proceso paulatino, recuperándose de a poco en la medida que esto se vaya reactivando. Creo que el año 2022 es un año muy interesante. Hay muchas líneas aéreas que están proponiendo cosas nuevas, que están proponiendo rutas nuevas, no solamente desde aquí de Chile, sino que a nivel latinoamericano.
hay líneas aéreas colombianas que están comenzando a renacer, una línea en Ecuador que está comenzando ecuatoriana, vuelve nuevamente con 3 aviones, con 4 aviones, están comenzando a darse oportunidades. Y sin duda que en ese marco, las líneas aéreas low cost han generado una condición ruptural distinta, que han permitido no tan solo a sus trabajadores mantenerse con trabajo, sino que también a los pasajeros poder generar nuevas rutas con este bajo costo, ¿no es cierto? Poder generar nuevas rutas y generar conexiones que antes no estaban. Entonces, el año 2022 es un año que muchas aerolíneas van a recibir nuevas aeronaves, que van a tener que contratar más pilotos, que se van a tener que agrandar, y comienza este proceso de reactivación que no solamente va a tener que ver con lo doméstico, sino que el año 2022 va a ser un año en el que vamos a comenzar a ver más rutas internacionales y vamos a ver una recuperación interesante. Interesante lo digo porque va a ser una oportunidad para muchas líneas aéreas en dar su apuesta. O sea, el todo o el nada en cuanto al riesgo. Ahí va a haber mucho riesgo. Comenzar a esas rutas que tú bien mencionaste que se perdieron, esas desconexiones, ¿quién va a ser la aerolínea que va a comenzar a hacer esas rutas de nuevo? Porque todos esos slots, todos esos cupos, slots o cupos, ¿no es cierto?, que tenían las antiguas aerolíneas que tenían esas rutas, hoy día están liberados. Por lo tanto, va a haber un nivel de riesgo que las líneas aéreas van a tener que tomar o simplemente no tomar. Pero te quedas, vas en la delantera, apuestas o te quedas atrás. Entonces, realmente el 2022 creo que va a ser un año muy, muy interesante para la aviación latinoamericana. Bueno, esto es genial porque estamos pintando en positivo, ¿verdad? También ya luego de tanta regulación del cual la industria ha sido objeto muy fuerte, ya empieza empieza a aclarar el día, a quitarse, ¿verdad? Tanta nube. Ay, sí, por favor. Bueno, David, quiero poner algo sobre la mesa para que también reacciones como parte también a lo de Sebastián y podemos complementarlo porque ahora también mencionabas un dato y voy a relacionarlo con este punto. Voy a hablar del ejemplo del aeropuerto de Cartagena en Colombia. ¿Ok? Ojo, dice que decía una publicación que el aeropuerto de Cartagena en Colombia ilustra hasta qué punto las tasas excesivas e impuestos pueden actuar como un freno, ojo, a la conectividad aérea, bien, porque estamos hablando de reactivar, ¿ok? De impulsar. Y sigo leyendo, dice, y que estas tasas e impuestos pueden actuar como un freno a la conectividad aérea y a la actividad económica, que depende del transporte aéreo. A inicios del 2015, las tasas por pasajeros internacionales allá se redujeron de $92 a 38. La medida tuvo un impacto inmediato. El número de pasajeros internacionales aumentó un 26% y las llegadas de visitantes internacionales a Cartagena aumentaron en 38%. Uy, bueno, David, estábamos conversando aquí, nos hablaba Sebastián de reactivación, de volver otra vez a tomar y a conectar. Pero bueno, queríamos mencionar el caso de Cartagena para que puedas complementar, si nos haces el favor, tu respuesta. Claro. Dale. Es típico, ¿verdad? Que cuando tenemos una gallinita de huevos de oro como la que tenemos con la aviación y vemos que es tan rentable, genera tanto dinero, pues muchísimo. Claramente pues vamos a intentar naturalmente a sacarle la mayor cantidad de recursos como sea posible. Entonces vamos a tener un crecimiento en las tarifas desproporcionado y no estamos atendiendo a los llamados de atención y las necesidades de los operadores y vamos a ver, a veces como que estamos forzando esta relación de oferta-demanda, ¿verdad?, al punto de inflexión y de quiebre. Yo sí creería que es propicio el momento, ahora que estamos hablando de la reformulación de las políticas aéreas, de pensar en tarifas aéreas o aeroportuarias progresistas y eficientes. Entonces, estábamos hablando de hangaraje, aproximación, aterrizaje, pernocte de las aeronaves,
que faciliten el dinamismo de la industria, porque es que resulta que la regulación y las tarifas no solo están rigiendo, sino también restringiendo la buena marcha del sector. Y por ejemplo, en un caso más conocido, por lo menos por mí, el Foro Económico Mundial, en su más reciente publicación, que fue el 2019, esperamos que para este 2021 haya un reporte en ese mismo sentido. Actualización. Sí, correcto. Costa Rica se ubicó en la posición número 41 de 140 se llama Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. Y nos dio un 3.1 de 7, es decir, nos calificó con un 44 en la escala de 1 a 100. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, alianzas público-privadas, arquitectura armonizada, eficiente, las regulaciones flexibles que garanticen la conectividad y la operatividad esencial, las tarifas que sean justas, que vamos a ver que el Estado pueda recibir dineros por los servicios y las concesiones que ofrece, pero no solo eso, sino también que las compañías y las personas se sientan promovidas a invertir en la industria, porque si vos me decís que esos eran $92 y ahora cerca de 40, bueno, entonces, ¿qué está pasando con esos $50 que ahora ya no se están cobrando? Los estás percibiendo por, vamos a ver, por demanda acumulada. Es decir, pues bajaste los precios, pero por haber bajado los precios tenés más actividad y estás prácticamente recuperando el dinero que antes recibías cuando tenías la tarifa alta. Entonces conviene tener un poco más de industria, de movimiento, de dinamismo, que sacarle dinero a muy poquitos que son los que pueden participar. Sí, dale, Sebastián, dale. Carlos, mira, yo quisiera complementar lo que está diciendo David, porque es muy cierto. Fíjate que tú mencionas Cartagena. Yo te menciono Buenos Aires, que tiene 3 aeropuertos. Y en Buenos Aires, si tú vas a Ezeiza o vas a Aeroparque, te cobran un 120% más en tarifa, si es que en tarifa y impuesto, si es que tú vas y aterrizas en el Palomar, que es un aeropuerto secundario de Buenos Aires. ¿Ya? Por un tema político, finalmente no se pudo seguir operando en el Palomar, porque además se dieron cuenta que había una línea aérea, habían 2 líneas aéreas low cost que estaban operando en el Palomar y todas las otras grandes, incluidas aerolíneas argentinas, estaban operando en el Aeroparque y Ezeiza, donde los costos eran más caros. La gente se comenzó a dar cuenta de esto y los pasajes hacia Buenos Aires, de los distintos destinos de los cuales operaban estas líneas aéreas, hacia el Palomar, sin importar las distancias, finalmente el destino era el mismo, era Buenos Aires, por lo tanto, y hubo un aumento de un 150% en los pasajeros en esa ruta, porque llegaban al Palomar, porque era más barato, porque finalmente yo hacía el ejercicio desde acá, desde Chile, y comprar un pasaje hacia el Ezeiza o Aeroparque, llegando a Buenos Aires, los impuestos eran más caros que el mismo pasaje. Cuando tú lo veías en el ejercicio, haciendo la compra, te das cuenta que las tarifas aéreas eran más caras. Entonces, lo que ustedes dicen es muy cierto. Si uno motiva de otra forma, finalmente vas a aumentar el volumen de pasajeros y vas a terminar percibiendo igual. Y aún así te vas a hacer un destino mucho más popular. Entonces, dar esas facilidades. Y eso tiene que cambiar. Eso es parte de las políticas en la aviación que tienen que cambiar. Dar la facilidad y tener la estructura aeroportuaria para poder recibir las cantidades de pasajeros con el flujo que corresponde y bajando las tarifas de impuestos. Es muy cierto. Lo mismo, el mismo fenómeno para efectos de tarifas de las aeronaves, lo que mencionaba David, el tema de los pernoctes de las aeronaves. O sea, en eso concordamos totalmente. Y es un fenómeno que está produciéndose acá en la zona, digamos, sur de Latinoamérica. A mí, nada más para apuntar un dato final, hay que recordar que los aviones generan dinero cuando están volando y generan pérdidas cuando están en tierra. Por eso es que los aviones, por ejemplo, vos lo ves, digamos, cuando llega un vuelo muy conocido, Sebastián, por acá, es que cuesta mucho que vengan aviones, digamos, como Airbus 340 o aviones grandes
categoría, digamos, superior, cuesta un poco que vengan al país, a pesar de que tenemos algunas rutas que sí vienen con alguna frecuencia en este tipo de aeronaves. Iberia viene con Airbus 330 o Airbus 340 y en alguna oportunidad de Airbus 350. Y estos aviones, si vos ves, pasan volando casi que las 24 horas del día, porque son 10 horas de venida de Madrid a San José, se estaciona acá 1 hora y media y sale otra vez de regreso hacia España, entonces pasa volando cerca de 20 horas. ¿Por qué? Porque así es eficiente, porque así le está generando dinero a la compañía. 1 hora de estacionamiento en tierra solo genera pérdidas. Entonces imaginemos cuántas pérdidas va a generar un avión que esté estacionado toda la noche. Y ahora con la pandemia, que estuvieron, digamos, en cuarentena los aviones también, que les pusieron estos plásticos para conservarlos. Bueno, todos son pérdidas millonarias. Y para tocar otro tema brevemente, en Costa Rica tenemos casi la misma cantidad de aeródromos que tiene España. ¿Y qué provecho le estamos dando? Un país tan pequeño como el nuestro tiene la misma cantidad de aeródromos que España. ¿Y qué provecho le estamos sacando a eso? Sí, vemos el gobierno de la República que hace inauguraciones. De hecho, precisamente hoy, el gobierno de la República inauguró de manera oficial el aeródromo de la Managua de Quepos. Y sí, muy bonito, pero ¿qué provecho le estamos sacando? Las tarifas que se cobran, si es que se cobran, ¿a quién van? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se reinvierten? ¿Y por qué a veces el gobierno decide remodelar un aeródromo cuya tasa de ocupación y de operación es de menos del 1% del total de aeródromos nacionales? ¿Por qué invertir en ese aeródromo entonces? ¿Dónde está la cabeza, digamos, la cabeza política de invertir en esas infraestructuras? Bueno, yo creería que este es un momento en particular para nosotros los costarricenses que estamos de cara a un proceso en los comicios, un proceso electoral, de ver quién le va a apostar a una nueva estrategia de la política aérea nacional que conciba esta incidencia macroeconómica. Y hacia eso vamos, porque realmente no solo la industria lo merece, sino también que el país y la región lo merecen. Imagínate, y acá en Chile también estamos iniciando proceso electoral. Nosotros en noviembre votamos por un nuevo presidente y la probabilidad de que cambie la política es completamente alta, es muy alta. No va a seguir el mismo partido, el oficialismo que está hoy día no va a continuar. Todo está apuntando a que eso sea así. Entonces, también esperamos lo mismo que ustedes, o sea, que las políticas cambien, pero cambien a mejor, que se den cuenta que hay ciertas gestiones que tienen que hacer los gobiernos. Aquí nosotros en el aeropuerto de Santiago, las gestiones de traer nuevas líneas aéreas las está haciendo el aeropuerto. Y eso no puede pasar. Las gestiones de nuevas aerolíneas, de nueva competencia a nivel turístico, de nuevas atracciones, de atraer que sea efectivamente un país rico en proveer desde afuera, ¿no es cierto? Y que venga la gente. Esas son políticas que tienen que aplicar los gobiernos. No tiene que estar no necesariamente el turismo o el hotel puntualmente o el aeropuerto. Así que esperamos que eso durante el próximo año cambie. Nosotros también tenemos elecciones en noviembre de este año. Y bueno, ojalá que cambie. Sí. Muy interesante esto que están apuntando y justamente nos lleva a poder entrar al cierre del episodio. Voy a leer algo para que ustedes nos den las conclusiones. ¿Bien? Muy bien. Esto lo dijo Michael Hill, ejecutivo. Bien. Voy a decir las siglas, las letras de dónde es él, de ATAG, ATAC, ¿verdad? Para todos los que nos escuchan y comprendan bien las siglas. Él decía: hemos llegado a la conclusión de que el transporte aéreo ayuda a cumplir de una u otra manera 14 de los 17 objetivos para el desarrollo sustentable de la ONU. Desde el empleo digno y el crecimiento económico hasta la educación de calidad y la reducción de las desigualdades. Si continúa creciendo de manera sostenida la industria y la aviación, pueden seguir siendo el motor de desarrollo durante muchos años más. Me gusta esa frase
para redondear y apuntalar el cierre de este episodio, pero la frase apenas es la antesala para que ustedes concluyan el episodio con su comentario final. Así que, ¿qué tal, David? Creo que David ahí va a darnos su comentario y luego cierra Sebastián. Qué bonito el podcast, pero es que el tiempo va muy rápido. Algo ahí de ahí, algo ahí. Es bastante más conocido que yo, así que es probable que él haya pensado primero. Pero sí tengo que decir que en efecto, lo decíamos al primer momento de este podcast, la incidencia que tiene la aviación en todas las áreas del quehacer humano. Y es algo que a mí me llena mucho de ilusión pensar de que, vamos a ver, el primer vuelo de los hermanos Wright sucedió, me parece que en diciembre de 1903, y han pasado menos de 2 décadas, perdón, menos de 200 años, 120 años cuando mucho, desde entonces, y vemos cómo ha evolucionado la industria de la aviación desde entonces. Pasamos de aeronaves que eran de madera, tela y goma de escuela, a aeronaves que transportan 500, 600 personas y que pasan, como decimos, que pasan al otro lado del charco, con tanta tecnología como la hay, aviones con auto-landing que se aterrizan solos, con la tecnología de punta que tenemos. ¿Dónde vamos a estar en 2050 con esa incidencia, digamos, no solo tecnológica, sino también en la sociedad? Porque ciertamente es el motor a propulsión a jet que tenemos en la sociedad, que tenemos que mirar con ojos y mente más abierta para aprovechar realmente los réditos de la industria. Porque solo así, solo entendiendo las capacidades que nos da la aviación, y no solo las capacidades, sino también las posibilidades de crecimiento local, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Los pequeños poblados que se aprovechan de cuando una aeronave llega a dejar turistas, los agricultores, la aviación agrícola, la aviación turística, digamos, de deportes extremos como el paracaidismo, parasailing, todo ese tipo de cosas, son cuestiones que definitivamente alimentan y promueven el desarrollo económico y social de un país y de la región, como lo hemos visto. Conviene pensar en modelos de cooperativización, de promoción a los operadores, de reducción tributaria, de facilitación para la importación de productos aeronáuticos, de que los precios de los combustibles de aviación bajen. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el impuesto único al combustible, que es antojadizo, básicamente. Nadie sabe cómo es que llegaron esos porcentajes, esos valores, digamos, del impuesto único al combustible, quién los calculó y basado en qué, y cómo se actualizan, nadie sabe. Y es básicamente simplemente ganas de ponerle un impuesto al combustible. Y la voluntad política podría hacer que esto cambie y liberalice y dinamice la gestión de la aviación. Vamos a necesitar enfocarnos hacia los emprendedores de las pymes costarricenses y latinoamericanas para que se fortalezcan los clústeres aeroespaciales de nuestra región. Eso es algo que tenemos que trabajar con mucha dedicación, pero hacia eso vamos. Y yo creo que la generación más joven, de las que de ustedes dos y yo formamos parte, está llamada a trabajar en esto y a incidir definitivamente, ojalá de manera positiva, en la creación de política, y no solo en eso, sino también en lo que tanto nos apasiona, que es la aviación y nuestros países. Señor Silva, por favor, comentario final. Bueno, la verdad es que las palabras de David, es difícil complementar todo lo que él está diciendo, porque digo complementar porque las conclusiones son muy similares. Exacto. La aviación va a seguir siendo una oportunidad para crecer. Tenemos hoy día, como bien dijo, menos de 150 años desde que comenzó la aviación, y ni siquiera quisiera pensar lo que va a pasar en 150 años más, donde probablemente ya no existan pilotos. La aviación es un método rápido, eficiente y cada día más sustentable.
cada día trabajando en pro de disminuir las emisiones, cada día en un mundo más verde. Y va a seguir siendo un método de conexión que sin duda va a significar la oportunidad para miles de personas y miles de pasajeros poder generar nuevas oportunidades laborales. Yo voy al pasajero más que a las industrias para concluir en esta ocasión, para comenzar un nuevo proceso de educación, poder viajar al otro lado del mundo, a cruzar, como dijo David, cruzar el charco y poder ir a estudiar a lo mejor una carrera distinta o comenzar una vida diferente o migrar definitivamente desde su país para obtener una nueva oportunidad de comenzar de cero. Fíjate que hasta el día de hoy sigue subiéndose a bordo pasajeros que por primera vez se atreven a volar, que no necesariamente es gente joven, al contrario, es gente adulto mayor, adulto de tercera edad, sobre 65, 70 años, que por primera vez se sube en un avión, gente muy humilde, y que te agradece, que te agradece y te reagradece, y le agradece a las tripulantes, y te agradece a ti por haber llegado sano y salvo, porque está recién comenzando a conocer este mundo. Creo que la aviación sigue abriendo puertas, va a seguir abriendo puertas por muchos años, y depende hoy día no solamente de las industrias privadas, sino que también de los gobiernos, seguir desarrollando esta área. Así que creo que la invitación, un poco la reflexión de lo que hemos conversado hoy día es que espero personalmente, que se le tome la conciencia necesaria a cuál es el aporte que hoy día está generando la aviación en el mundo y cuál es el aporte que hoy día pueden generar en sus propios países. ¿Qué nivel de desarrollo, a qué nivel de desarrollo podemos llegar si es que seguimos empujando, apoyando y obviamente potenciando la aviación? Quiero quedarme con eso y que por supuesto se concientice que es un método nuevamente eficiente, rápido, sustentable y que te abre puertas todos los días a todas las personas sin importar la edad. Que cierre y yo complemento con algo. Costa Rica y Chile este año cumplen 163 años de mantener una relación, 163, diplomática. Todo arrancó en 1858. Yo creo que en esto consisten las grandes soluciones y el mundo, en llegar a grandes acuerdos, en trabajar juntos. Y yo creo que por ahí va el futuro de la recuperación en la industria y es trabajar juntos en un ganar-ganar. Así que si los países, Costa Rica, Chile, lo han hecho, lo han sabido hacer y mantener esas relaciones diplomáticas sanas, es momento de que también muchos sectores, ¿verdad?, también mantengan o empiecen a tener relaciones sanas que beneficien a la industria y por tanto a las sociedades. Muchas gracias a David y muchas gracias a Sebastián por estar acá en el podcast. Ojalá que no sea la última, que... Por lo demás, yo quiero agregar que, sí. Bueno, mi compañía hace los procesos de mantenimiento justamente en San José, así que si ando por allá y me toca uno de esos vuelos donde estamos aproximadamente entre 6 a 7 días, te voy a avisar. Por favor. Nos juntemos de todas maneras. Nos juntamos. Sí, por favor. Ajá. Así va a ser. Muchas gracias. Y acá, bueno, primero también que puedan comentarle a la gente si tienen alguna recomendación de vayan y en redes pueden buscar más información así, o pueden buscarme y preguntarme, yo contesto. O Sebastián, busquen el podcast. Es el momento, ahorita mismo. Sebastián, para que también puedas indicarle a los oyentes también, por favor. Bueno, cordialmente invitados todos. Primero agradecerles a todos, agradecerte nuevamente a ti, Juan Carlos, David, por la invitación, esta conversación tremenda, agradable, muy entretenida. Invitarlos también a participar de mi podcast Café en Vuelo. Lo pueden encontrar en Spotify, tenemos nuestro sitio en Instagram, estamos también con nuestro canal de YouTube y también quiero invitarlos a
el nuevo canal que acabo de crear, Fly with Spinnaker. También me pueden encontrar en Instagram, donde hablo 100% de aviación. En el canal de YouTube estoy generando nuevo contenido acerca de la vida del piloto comercial y un poquito también integrar a quienes no conocen de aviación, comenzar a involucrarse con cómo es el estilo de vida, cómo son las etapas, cómo es el día a día, etcétera, etcétera. Así que cordialmente invitado a escuchar el podcast y a mi canal de YouTube, tanto Café en Vuelo como Fly with Spinnaker. Muchísimas gracias. Así de mi parte, bueno, pues me pueden buscar ahí en Facebook, me pueden buscar, inclusive mandarme mensajes, no hay problema, en mi página personal. No tengo una plataforma tan desarrollada, digamos, como la que tendrán ustedes en el podcast o Café en Vuelo, pero hay algunos videos míos en YouTube que de hecho ya por ahí Juan Carlos me recordó sobre mi primer vuelo solo. Un placer, de verdad, compartir con todos ustedes. La aviación es un tema realmente apasionante. Yo siempre digo que probablemente hay otras industrias, otras vocaciones en las que la gente se mete porque digamos que se puede hacer dinero fácil, pero difícilmente alguien se mete a estudiar aviación o se mete en aviación solo por dinero. Es algo más pasional, más dentro de su corazón, y usted lo ve todos los días. La gente que está en esa industria es realmente apasionada y realmente amamos lo que hacemos. Habiendo dicho eso, muchas gracias de verdad por permitirme compartir con ustedes. Si en algún momento tienen alguna duda o compartir, hablar, como dice un compañero por ahí, hacer patria, déjenme saber, que eso me encanta. Muchísimas gracias, qué manera, y nos vemos y nos escuchamos también en un próximo episodio del podcast. Ya saben, aquí tratamos de dar la información de la gente que vive, que está ahí en el ojo del huracán de ese determinado tema o aspecto. Gracias por estar desde la azotea y nos vemos próximamente y nos escuchamos también. Hasta luego. Una creación más de Solano Producciones.